Sí, agradeciéndoles aquí su presencia. Si me permiten, les voy a dar algunos datos para no extenderme demasiado y a partir de lo que yo les diga, si gusta, después puedo ampliarme en algo que les interese. Cristóbal, Antonio y Juan fueron 3 niños tlaxcaltecas. Cristóbal nació hacia 1514 en Atlihuetzía, al centro precisamente del estado de Tlaxcala, un pueblecito que queda ahí casi junto al seminario. Antonio y Juan nacieron en una población llamada Tizatlán. Y estos niños, Cristóbal nació en 1514, Antonio y Juan en 1516, estos niños asistieron a la primera escuela franciscana que hubo en Tlaxcala, bajo la guía de Fray Martín de Valencia. Ahí recibieron una excelente formación humana y cristiana, pidieron el bautismo y, nutridos con los sacramentos, fueron a evangelizar a su propia familia y a evangelizar los pueblos vecinos. Y allí encontraron el martirio. Cristóbal murió a manos de su propio padre, que era un cacique en Tlaxcala, porque el niño, con la formación cristiana que había recibido, le corregía su mala conducta. Por ejemplo, que no podía tener varias mujeres, que no era agradable a Dios verlo, que se embriagara con el pulque y una serie de cosas que le decía. Y el papá, en una ocasión enfadado, pues lo golpeó y después lo arrojó al fuego. Sabemos cómo el niño, agonizante, perdonó a su padre y es ¿cómo dicen? Lo emotivo del... Sí, perdonó a su papá y le dijo que más bien con lo que le hacía le estaba dando la palabra creo era un gran regalo, un regalo mayor todavía que sus tierras o su reino. Antonio y Juan, camino hacia Oaxaca, con unos frailes benedictinos que pasaron por Tlaxcala, fueron a evangelizar con ellos, y en Cuautinchán, que es un pueblo del estado de Puebla, fueron sacrificados. Estos niños, mientras los frailes predicaban, ellos reunían los ídolos que encontraban en las casas, en los lugares públicos, y los rompían, los tiraban al suelo, y entonces los naturales, enojados contra ellos, también les sacrificaron, también fueron muertos a palos. Durante mucho tiempo estuvo olvidada su causa de ellos. De hecho, nunca se introdujo una causa de canonización, porque ustedes recuerdan cómo en ese tiempo eran solamente promovidos a la santidad, a la canonización, europeos y particularmente españoles. Ya muy recientemente, un obispo antecesor mío acá en Tlaxcala, don Luis Munive, promovió su causa de beatificación y la llevó a su culmen, aunque ya estaba él en silla de ruedas y prácticamente en un estado de coma, de cierta inconsciencia ya. Sin embargo, estuvo ahí en la celebración. El Papa, hoy San Juan Pablo II,
los beatificó en una hermosísima ceremonia. Yo estuve ahí presente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, 1990. Pero como estaba enfermo el obispo, pues quedó aquello en stand-by, y llegó un nuevo obispo. Se les invocaba a los niños, pero nunca se promovió a fondo su causa de canonización. Yo tuve la dicha de llegar a esa diócesis de Tlaxcala, que es la primera diócesis de México, en mayo de 2008, y a partir de entonces nos propusimos impulsar esta causa. Fue un camino muy largo, pero muy bonito, sobre todo para poner en la mente y en el corazón del pueblo de Tlaxcala, y desde allí en muchos otros lugares, la devoción a estos niños. Lo que más admiramos de estos niños es, en primer lugar, la formación que recibieron tan chiquitos, unos niños bien formados, humana y cristianamente. Segundo, su integración a la vida familiar, donde ellos se recreaban y vivían como todos los niños de su época. En tercer lugar, la devoción a los sacramentos. Ellos pidieron el bautismo de una manera consciente y luego se nutrieron sobre todo de la reconciliación y la Eucaristía. Y admiramos mucho de ellos cómo su fe la expresaron en un compromiso evangelizador y salieron a anunciar su fe sin temor a su propia familia y en los lugares vecinos. Y ahí encontraron el martirio. Eso es lo que admiramos de estos niños. Cuando el Papa Benedicto XVI, recordarán ustedes, vino a México, estuvo en la Plaza de la Paz en la ciudad de Guanajuato, y allí les habló a todos los niños reunidos en esa plaza y les dijo que imitaran a estos niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, en su camino de santidad. Que estos niños iban a la catequesis, que estos niños iban a misa, que eran buenos niños en su familia. Con palabras muy sencillas motivó a los niños a tenerlos muy cercanos en su vida como unos ejemplos a quienes debían imitar. Pues les puedo decir que hace 7 meses que el Santo Padre Francisco me pidió venir a esta arquidiócesis, por lo tanto tuve que dejar la diócesis de Tlaxcala. La causa de canonización iba ya muy avanzada, afortunadamente, y tengo, lastimosamente no la traje, pero tengo en casa ya la suprapositio que a principios de mes me entregaron en Roma. Estuve con el postulador de la causa, un franciscano que se llama Fray Giovan Giuseppe Califano. Él me entregó la suprapositio. Es un documento bastante amplio en varios idiomas y donde se fundamenta todo el proceso de canonización. Cuando se terminó la suprapositio, entonces se entregó este documento a los cardenales y obispos de la Congregación de las Causas de los Santos, y ellos apenas el día 21 ahora se reunieron para analizar juntos esta posibilidad, y le hicieron saber al Papa que ellos daban su voto para que fuera adelante la causa de canonización. El Papa recogió su voto de los cardenales y obispos y decidió precisamente que la Congregación de las Causas de los Santos proclamara un decreto, como ya lo hizo, un decreto en el que el Papa decide canonizar a Cristóbal, Antonio y Juan, niños mártires de Tlaxcala. Solo falta que el Papa ponga la fecha para su celebración,
que yo espero que sea muy pronto, esperemos que sea este mismo año, pero él la definirá de acuerdo a su agenda. A mi llegada aquí a Tijuana, algunas veces he hablado de los niños mártires, particularmente en el seminario, y tuve la alegría de recibir un regalo que lo tenemos aquí precisamente, esta pintura que me enviaron cuando yo ya estaba aquí, de un pueblo que se llama Mazatecoxco, en Tlaxcala, y me enviaron esta hermosa pintura. Es original porque es la primera vez que yo veo una pintura de los niños mártires que tenga justamente en el fondo, en la parte posterior, la imagen de Cristo crucificado. Se me hace muy original en ese sentido. Cristóbal era hijo, como les dije, de un cacique. Antonio era nieto de un senador, de uno de los 4 señoríos de Tlaxcala. Y Juan era el pajecito, el ayudante, pues, como el criado de Antonio. De manera que eran chicos que tenían ya una formación de por sí, de una cierta posición social, y pues ahora aquí los tenemos. Les quiero compartir también que el Santo Padre, que le solicité al Santo Padre en este proceso que no solo se pudiera seguir la vía de un posible milagro, sino que se siguiera también para su canonización hacia la santidad, la vía de la fama de santidad. Y el Papa, por escrito, respondió a mi solicitud a través de la Congregación de las Causas de los Santos, diciendo que se podía seguir la segunda vía de la fama de santidad. Efectivamente, los niños fueron mártires. El hecho de que hayan sido mártires ya es, sellar con su propia sangre su fe en Cristo, y por lo tanto el martirio es un camino seguro a la santidad cuando es por odio a la fe. Sin embargo, se han recopilado cantidad de testimonios que están precisamente en la suprapositio, una buena parte, y yo puedo decir que muchos de ellos son milagros, aunque no sean reconocidos oficialmente por la Iglesia. Es decir, nunca se van a publicar como milagros, pero a la luz de la fe del pueblo sencillo podemos descubrir que se trata de la presencia de Dios a través de la intercesión de estos niños. Dios hace un milagro, algo extraordinario, curaciones de distinto tipo a través de ellos. Sin embargo, la Iglesia no quiso tomar alguno de ellos como la base, el fundamento para la canonización, sino que siguió la otra vía de la fama de santidad. A través de la historia, desde Motolinía, ¿verdad?, que fue de los primeros misioneros que llegaron aquí a México, y a través del tiempo muchos otros historiadores, infinidad, por cientos, fueron dando testimonio del martirio de estos niños, así como pruebas pictóricas de pinturas muy antiguas que hay no solo en Tlaxcala, sino en diferentes lugares, corroboran lo mismo, así como la gran tradición que se mantuvo siempre viva entre el pueblo de Tlaxcala. Pues termino diciéndoles que este es un momento de gracia, es un regalo de Dios a través del Papa Francisco para Tlaxcala, para México, para América, el continente americano, y para la Iglesia Universal. Así me lo dijo también el cardenal Amato, el prefecto de la congregación. Él tomó por su cuenta allí con la congregación esta causa de canonización y le dieron un gran impulso, eso me consta de primera mano. Y decía el cardenal, es que esto va a tener un gran impacto porque se trata de los primeros mártires de América,
y esto va a favorecer sobre todo la vocación a la santidad de muchos niños. Les quiero decir un dato importantísimo. Recientemente en México los obispos declaramos a los niños Cristóbal, Antonio y Juan santos patronos de la niñez mexicana. Ellos son los santos patronos de la niñez mexicana y se mandó esta iniciativa a Roma. Ya Roma ha respondido y oficialmente lo son ya patronos de la niñez mexicana. Ahora, con motivo de su canonización, seguramente este título de patrono de la niñez mexicana saldrá a flote con mucha fuerza y va a hacer mucho bien en México y particularmente en América, porque vivimos tiempos difíciles para los niños, tiempos en que no se les respeta su dignidad, tiempos de abusos hacia los niños, tiempos en que muchos de ellos aún no tienen acceso a la cultura, a las medidas necesarias de salud, que quedan al margen a veces de los estudios más elementales o que viven en condiciones infrahumanas todavía. Por todo esto, creo que el hecho de que sean canonizados estos niños va a ser como una toma de conciencia para todos de que ellos tienen una gran dignidad que debe ser respetada y que deben ser promovidos. A mí me llamó la atención que entre los que van a ser canonizados juntamente con los niños, hay otros dos niños que sí vieron, ¿no? Se trata de Jacinta y Francisco Mirto, dos hermanitos que eran videntes en las apariciones de Fátima. Esto ya, digamos, el Papa, yo digo, lo planeó así, quiso que los niños de las apariciones de Fátima y los niños mártires llegaran juntos a los altares como santos. Y ahora me atrevo a decir, disculpen, puede ser como una interpretación muy libre mía, pero muy pastoral, que los demás que van a ser canonizados también, por ejemplo, unos mártires españoles y unos mártires del Brasil, también son niños en el sentido de que son niños en su corazón, en la medida en que se asemejaron a Jesús y entregaron su vida por Él. Yo digo que va a ser una fiesta de la niñez en el mundo entero, esa celebración que el Papa señale para su canonización. Les comparto también que en Tlaxcala se desbordó la gente de alegría. Yo he tratado de no hacer declaraciones allá mismo, de darle lugar al administrador. Hoy lo voy a hacer ya, finalmente esta tarde, pero me han comunicado que tocaron las campanas durante 20 minutos en todos los templos hacia el mediodía ayer en una señal de júbilo, y algo semejante van a hacer el próximo domingo. Ahora ellos tienen una tarea enorme para ir preparando todo lo necesario hacia la canonización. Aquí en Tijuana yo anhelo que muy pronto tengamos un templo, de ser posible una parroquia que esté dedicada a ellos, y que ellos sean también los patronos aquí de la catequesis y de las niñas y los niños de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Eso lo voy a promover, sobre todo ahora con motivo de la canonización. Hago un llamado a través de ustedes para que toda la gente que quiera sumarse a esta iniciativa, pues se comunique conmigo, y a su tiempo también los invito, los que quieran viajar a Roma, a la canonización de estos niños. Ojalá que fuera algún grupo de laicos y sacerdotes de Tijuana acompañándome, a mí que tuve la alegría pues de ser el promotor de esta causa desde el principio prácticamente hasta el final, por voluntad del cardenal Amato, no obstante que ya estaba yo fuera de Tlaxcala. Con esta oración quiero pedir a Dios que nos conceda la gracia de la canonización de los beatos niños tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan, que
que son los primeros mártires de América. Oremos. Santísima Trinidad, adoro profundamente tu bondad y majestad infinitas, por la fortaleza que diste a los niños Cristóbal, Antonio y Juan, quienes al principio de la evangelización de México, a pesar de sus pocos años, llenos de amor por extender tu reino y sin miedo a los sufrimientos, con su palabra y con su martirio, nos dejaron ejemplo de una fe firme y sincera. Por la predilección que tuviste a estos niños, concédenos su pronta canonización en la Iglesia y ahora la gracia especial que por su intercesión te pido, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma. En este momento de silencio se pide un regalo, una gracia a Dios por intercesión de estos niños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Gracias a todos.